Mis queridos papás y mamás, ¿por qué nuestros hijos adolescentes pasan tanto tiempo encerrados en su habitación? Porque lo necesitan. Veréis, hoy veremos por qué es necesario que los adolescentes tengan ese espacio privado y al final también veremos qué debe preocuparnos, porque a veces es demasiado. ¿Qué debemos observar si este tiempo de encierro es exagerado? Lo primero que debo deciros es que siempre que estés echándoles en cara que no sales de tu habitación, más se va a encerrar. Esto es así. Así que por ahí no vais a solucionar nada. Lo más importante que debe hacer un adolescente, y ya incluso desde la preadolescencia, es empezar a conocerse a sí mismo y además necesitan ganar independencia, que es algo necesario e imprescindible para su futuro, ya que si no aprenden a ser independientes, cuando sean mayores no podrán afrontar ciertos problemas. Por eso es necesario respetar su tiempo de soledad. Y para hacerlo necesitan aislarse de la familia, necesitan tener su propio espacio lejos de todo. Y no hay ningún lugar mejor ni más seguro que su propia habitación. Como sabéis, los adolescentes sienten muchísima presión social y emocional por parte de los compañeros de clase, de sus amigos, así que tener este espacio privado les permitirá mejor manejar su estrés, reflexionar para poder lidiar con los desafíos que supone ser un adolescente. Además, también supone su refugio, donde pueden relajarse, descansar de ese estrés, escuchar música, leer o cualquier otra actividad que les ayude a desconectar de las exigencias de su vida. Otro motivo por el que necesitan su espacio privado es para el autoconocimiento, imprescindible en la adolescencia. Recordad que están en un momento de la vida en que necesitan experimentar y practicar para ser mayores. Lo hemos visto en el vídeo anterior. Por lo tanto, los adolescentes buscan la soledad para explorar sus gustos, sus intereses y para desarrollar una mayor comprensión de quiénes son ellos mismos. Además, supone también un lugar en el que pueden conocerse mejor, tanto física como sexualmente. Esto también es natural y necesario, si están sanos, por supuesto. Por eso siempre digo, no olvidéis nunca llamar a la puerta de su habitación antes de entrar, por favor. Tu hijo o tu hija tiene derecho a su intimidad, no es un privilegio que se pueda ganar. La intimidad a partir de ya de la preadolescencia debe de ser un derecho, así que verá si respetas a tu hijo o no. Y sé que tu hijo valorará muchísimo esto por tu parte, que respetes su intimidad. Y por último, cabe destacar que ciertas investigaciones han demostrado que los adolescentes que pasan una cantidad moderada de tiempo solos tienden a obtener mejores calificaciones y además tienen índices mucho más bajos de depresión que aquellos que no lo pueden hacer, que no se les permite. Pero ¿y si pasan demasiado tiempo en su habitación encerrados? Bien, papás y mamás, si es exagerado el tiempo que se aíslan, es decir, que no tienen otras actividades sociales, si notas que tu hijo tiene cambios de humor, de estado de ánimo, como que siempre está enfadado, o si está triste, si lo ves llorando todo el tiempo, eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? O si incluso descuida también sus responsabilidades, porque a veces dejan de estudiar, hay que vigilar mucho esto, ¿vale? Debemos estar alerta, debemos intentar hablar con él o con ella, animarle a hacer alguna actividad fuera de su habitación, como algún deporte. Incluso podemos planificar nuestro tiempo y animarle a hacer juntos alguna actividad. Pero para un adolescente, nuestras actividades son un rollo. Para que acepte nuestras propuestas deben de ser atractivas para él. Debemos de saber sus gustos e intentar hacer algo que les atraiga, que les motive a salir. Lo primero que debemos hacer siempre es hablar con él o con ella de forma tranquila. Pregúntale por sus intereses, por sus preocupaciones. Es importante asegurarnos de que no está sufriendo bullying, por ejemplo, o cualquier otro problema grave que le impide querer salir de su habitación. Esto es necesario antes incluso de hacerle ninguna propuesta de salida, ya que podría necesitar atención terapéutica. Aquí podemos estar hablando de depresión o de cualquier otra enfermedad mental. Mucho cuidado, ¿vale, papás y mamás?
Pero si tu hijo está bien, si eso es lo que se siente más cómodo encerrado, entonces simplemente debemos interesarnos por sus gustos y proponerle alguna actividad que pueda hacer fuera de su habitación. Lo más necesario y sano siempre es realizar algún deporte. La actividad física ayuda a mantener la salud física y todavía mejor la salud mental. Por otra parte, debemos animarle a salir con la familia una vez por semana, por ejemplo, a algún lugar atractivo para él. Pues si le gusta el cine, por ejemplo, hacer esas salidas agradables para que se sienta motivado a ir con nosotros a algún lugar. Otra cosa importante sería apoyar a sus amistades. Un chico encerrado en su habitación solo podría motivarse si le apoyamos con sus amigos, le animamos a que invite a sus amigos a casa, hacerles incluso un, no lo sé, un día de merienda fabulosa, prepararles algo para que quede con sus amigos y organizar algo en casa. Esto es bueno porque es una de las cosas más importantes en la adolescencia, que sea sociable, que desarrolle la interacción con los amigos. De hecho, la adolescencia se basa en eso. Más que con los padres, necesitan a sus amigos. Por eso sería muy bueno animarle a que invite a amigos a casa, a que interaccione con ellos. Y por último, hacer que el ambiente del hogar sea agradable. Digo por último y debería ser lo primero, la verdad. Porque si cada vez que tu hijo sale de la habitación, por ejemplo, al baño, que yo no sé qué, a dónde va a salir más, saldrá al baño y como mucho cogerse un bocadillo en la cocina. Pues si cada vez que sale y ve tu hijo que su padre está malhumorado, que su madre está pues súper estresada, con mala cara, lógicamente no le apetecerá acercarse a nosotros y se encerrará de nuevo, va al baño y vuelve a su habitación. Sin embargo, si ve a los padres felices, con buen humor, o le preguntas, ¿qué tal, cariño? Cuando lo ves fuera de la habitación. ¿Qué tal, cariño? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido hoy tu día? Si ve buen ambiente, buena cara, es mucho más probable que se anime a acercarse a nosotros y contarnos sus cosas. Disfrutar de esos momentos pequeñitos con la familia, agradables. Si ve malas caras, se vuelve a la habitación rápidamente a encerrarse. Esto es lo normal. Así que papás y mamás, no os agobiéis tanto porque se encierren, lo necesitan, ¿vale? Necesitan encerrarse, pero siempre que sea algo bueno para ellos. Me refiero que tengan humor bueno, que no estén encerrados llorando, ¿vale? Que no estén encerrados tristes, porque entonces sí que debemos estar alerta, preocuparnos y buscar una ayuda, quizá un terapeuta. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros a mi canal, porfa, y darme un like si os gusta, por supuesto. También me encantaría que me comentarais vuestro caso. Me encanta leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.